Bueno, no he traído mi, pero aunque ahora son pantallas. Mejor son monitores. Entonces, en cuanto a radiografía, ustedes llevan un curso de radiología. Entonces, tampoco es que yo voy a ahondar mucho, solamente quiero hacer un poco de énfasis en algunas características que van a servir para la neumología, que es muy importante, ¿no? Ver algunos tips, digamos, ¿no? Porque esto no es un curso de radiología, solamente es una clase y algunos pequeños tips que generalmente, ya, poniéndolo en términos de exámenes, de esta clase solo va a venir una pregunta, dos máximo, ¿no? Máximo, no vienen más preguntas. Pero bueno, o sea, es que así también tienen que distribuirlo, o sea, qué pregunto, qué tema tiene más peso, no sé, si es que así quieren distribuir, ¿no? Pero en general deben saber todo, ¿no? Ya, radiografía de tórax, ¿qué es? Es un registro de una imagen. ¿Qué es? ¿Cómo es? Es como que se plasma una imagen en una película, ¿no? O en un medio digital, porque ahora existen las radiografías que solo vemos en las pantallas, ¿no? Como es el caso de salud o como, bueno, a veces en el hospital Lorena, que cuando yo laboro, tampoco se acaban las películas, el papel, digamos, el plástico, por así decirlo, donde te imprimen las radiografías y solamente los vemos digital y a los pacientes los mandan en su celular. Ya pues hay que acomodarse, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es un registro, ¿no? Es un registro de una imagen fija, es una imagen en 3 dimensiones, ¿no? Nuestros cuerpos están en 3 dimensiones, tienen ancho, altura y el grosor, ¿no? Entonces, lo convierte, la radiografía va a convertir a esa imagen de 3 dimensiones en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, por eso es que muchas imágenes se van a superponer y existen unas proyecciones y unas incidencias, ¿no? La incidencia frontal, que es la posterior-anterior. Posterior-anterior quiere decir que los rayos entran por la parte de la espalda y salen por el tórax y la imagen se plasma de esa manera. Y la anterior-posterior obviamente será lo contrario, ¿no? Y ya les muestro la lordótica y las laterales, la lateral derecha, la izquierda y la oblicua, más o menos son esas, ¿no? Luego, en una radiografía tenemos que ver esas 5 condiciones, ¿no? La incidencia, la inspiración, la rotación, la penetración y la amputación. Entonces es una posterior-anterior. Miren los rayos por dónde entran, por la espalda. Y se van a plasmar en la película que está en el tórax del paciente, ¿no? Y seguramente a muchos de ustedes les han tomado esa radiografía, les han dicho, muevan los brazos hacia adelante, pongan los brazos en la cintura y se ponen mirando hacia acá, ¿no? Entonces esa imagen se va a proyectar así. Esa es la más común, es la radiografía que se puede tomar a una persona que se puede poner de pie, que se puede parar. Hay personas que están postradas con un TEC severo, con alguna parálisis, qué sé yo, en ese caso sí se toma la anteroposterior, ¿no? Pero en estos casos no, la posterior, en el caso de una persona que pueda ponerse de pie. Ojo, que se puede tomar también en una persona que no se moviliza por, digamos, un Guillain-Barré, sí, podríamos, pero haciéndolo sentar de repente en una silla de ruedas, etc. Entonces ahí vienen las incidencias, la lateral, la posterior anterior, ¿no? La lateral también entra de un lado, el haz de radiación. En cambio, miren, ahí hay un pequeño, esta es la posterior anterior y esta es la anteroposterior. Noten que hay una diferencia, ¿no? Posterior anterior se ve bastante bien en la silueta de los campos pulmonares, pero acá se va a ver un poco más ensanchado el corazón porque ahí la distancia es menor. Por eso los antiguos a la otra radiografía le llamaban teleradiografía porque era un poco más lejos. Pero eso, bueno, ya es una cuestión de historia, ¿no? No vale la pena. Si quieren, lo buscan. Las costillas hacen como una jaula en este caso, ¿no? Una jaula. Entonces forman una cápsula para el corazón, cosa que acá no se ve tanto así, ¿no? Las costillas están más posteriores. El mediastino se ve más ensanchado, los omóplatos casi no se ven, no se ve la burbuja de aire gástrica como acá podemos apreciarla, ¿no? Las clavículas, ¿no? En esa posición, y etcétera, ¿no? Entonces, algún pequeño detalle para darse cuenta que una radiografía es lateral izquierda o lateral derecha, es que en la izquierda van a estar superpuestos haciendo como una forma de X.
en la lateral derecha, uno está encima de otro, un diafragma está encima de otro. Y en la lateral izquierda, los semidiafragmas van a ser cruzados, van a ser en forma de X, ¿no? Y en la lateral vamos a ver algunas características, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver la columna de aire de la tráquea, el espacio claro retroesternal, vamos a ver la elevación del hemidiafragma, de los hemidiafragmas, la silueta cardíaca, el ilio, el esófago, que es bien tenue, que básicamente se ve en una imagen varitada, etc., ¿no? Y acá podemos ver el espacio claro retroesternal, el esternón, la silueta cardíaca, el ilio, etc. Ojo que acá podemos ver que está en forma de X el hemidiafragma, ¿no? Eso quiere decir que esta es una lateral izquierda, y cuando uno está encima del otro, miren, un hemidiafragma, y el otro hemidiafragma, estamos hablando de una lateral derecha, ¿sí? Y recordamos esas nuestras imágenes del Necker, de cualquier libro de anatomía que hayan visto en gráficos, vamos a poder recordar estas imágenes, ¿sí? En cuanto a la postura del paciente, el paciente va a estar parado, es decir, en bipedestación, va a ser una imagen postero-anterior. Y cuando el paciente está echado en su cama, en su camilla, va a ser anterior. La de cúbito lateral, bueno, actualmente ya usamos otras técnicas, ¿no? Acá debería poner un poco de ecografía torácica de repente, ¿no? Pero no lo ponemos porque es ya un poco más, se necesita un poco más, y no es, como les digo, no es radiología, no es radiología, pero nosotros echamos manos de la tomografía, de la ecografía, para ver de repente un derrame pleural, ¿no? Ya no pedimos el cúbito, pues, porque vamos a perder más tiempo, ¿no? Es más, por ejemplo, en neumología, recién este año se ha adquirido un ecógrafo, entonces ya nosotros como neumólogos estamos haciendo nuestra propia ecografía. Ya no mandamos con una orden, o sea, sí lo hacemos a veces en consulta externa, pero cuando hacemos nuestros procedimientos ya nosotros usamos nuestro ecógrafo, ¿no? ¿Ya? Incidencia lateral, miren las de cúbito, son antiguas, ¿no? Pero bueno, eso no nos afiera, ¿no? Una cuestión histórica. Esta también es una histórica, esto ya no se hace, ¿no? Esto es para que veas los ápices, ¿no? La incidencia lordótica, ¿no? Pero para una cuestión de curiosidad, de historia, ¿no? Pero ya no vamos a mandar al paciente pues, a que haga esta incidencia lordótica para ver los ápices, ¿no? Sino de frente, si algo extraño noto en el ápice o no logro ver, le pido tomografía y punto, se acabó, ¿no? Y ya, pues. Ya la incidencia oblicua, que dice que era para ver un poco más un campo pulmonar o también para ver la parrilla costal, ¿no? Que, o sea, si estamos en un hospital 3-1 que ya tiene tomógrafo, bueno, el hospital Lorena no tiene tomógrafo, pero el regional no es que esté a 10 horas de camino, ¿no? Está 20 minutos, media hora en ambulancia, qué sé yo, no es mucho el tiempo, ¿no? Pues esa media hora no es mucho, pues no es un tiempo que va a decir, ya no tenemos, le pediré la incidencia oblicua, ¿no? Como les digo, es una cuestión histórica, ¿no? Lo que sí debemos ver es que la placa esté bien inspirada, ¿no? La inspiración quiere decir que debería haber una cantidad de espacios en la parrilla costal, ¿no? De espacios intercostales. Más o menos deben ser de 7 a 10 o de 8 a 10, de acuerdo a la literatura que lean, ¿no? Pero más o menos ese es el promedio. Entonces se cuentan los anteriores y vamos a buscar 10. De 7 a 10, ¿no? Más o menos. Ya. En cambio, miren esto. Esta es una muy bien inspirada y esta es una radiografía que el paciente no inspiró. Botó todo el aire y como que no podemos contar los 7 espacios, ¿no? Y no se logra ver con claridad la imagen, ¿no? Ahora, la rotación también vamos a verla de esta forma. Vemos estas espinas, las espinas de la columna vertebral, la apófisis espinosa, la confluencia de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y torácicas. Y vamos a hacer una línea imaginaria entre esta apófisis y la línea articular de la clavícula con el esternón, que como les digo está superpuesto, ¿no? Esto a nivel de imagen, porque en realidad pues una cosa está más adelante que la otra.
Una estructura no está más adelante que la otra. Pero acá se superpone, ¿no? Entonces vemos, y esto tiene que ser simétrico. Una placa rotada, cuando miren, el espacio entre esta articulación es bien pequeñito y en esta está más amplio, ¿no? ¿Ya? Ver si está centrada a través de las clavículas, ¿no? La columna de aire de la tráquea, esa no es la tráquea, es la columna de aire de la tráquea, y las escalas. ¿No? La penetración también es importante. ¿Eso cómo se valora? Debemos dejar de apreciar la columna vertebral desde D5, perdón, en adelante. Es decir, que esta parte, acá la penetración no es de las más adecuadas, pero no estaba tan mal, ¿no? Ya no debería verse acá la columna. Y miren, así puede ser, por ejemplo, si está sobreexpuesta o está quemada la placa, se ve muy negro todo y no vemos estructuras, ¿no? Caso contrario es es una placa blanda o muy subexpuesta, ¿no? Y no nos va a permitir ver la imagen que queremos. Pero eso, ¿quién hace? Eso lo hace el tecnólogo. Nosotros solo vemos, oye, si está mal esta placa, mandamos a que la repitan, ¿no? Amputación, miren, acá no vamos a ver la parte baja. Entonces, cualquiera de esas condiciones podemos decir al paciente, señor, que le vuelvan a hacer la placa porque está mal y no me ayuda, ¿no? Por ejemplo, acá no vería si tiene un derrame en el ángulo costofrénico, costodiafragmático, ¿no? Por más que acá vea la lesión, ¿y qué pasa acá? No veo todo. Entonces, bueno, es suficiente con ver esto. Y si tiene derrame además, si estamos hablando de un cáncer, por ejemplo, y ya tiene derrame, le cambiaría automáticamente el estadio, ¿no? Este podría ser un estadio 3B y con el derrame sería una metástasis ya, ¿no? Un estadio M1. Entonces es muy importante. Las densidades, como vimos en la mañana con algunos de ustedes, son esas 5, ¿no? La densidad aire, la densidad grasa, la densidad agua, la densidad calcio y la densidad metal, en rayos X, ¿no? Entonces vamos a ver que el aire tiene una característica, ¿no? El aire es de color negro, ¿no? Lo radio lúcido o opaco. Lúcido es más negrito, ¿no? Lo radio lúcido es negrito. Lo radio opaco es blanco. ¿Ya? Entonces la densidad de aire es negra, la grasa es un poquito más plomo, digamos. El agua, como se ve acá la sangre que tiene el corazón dentro, es un poco más blanca, el calcio se ve más intenso como la columna vertebral o las vértebras, y el metal generalmente lo vamos a ver en ese nombrecito, ¿no? No lo tengo por acá. Este número, o esta es la densidad metálica, porque antiguamente las placas ponían con unas plaquitas de plomo para poner los números y el nombre del paciente. Ahora se pone digitalmente, ya no hay necesidad de eso. Después tenemos que hacer un análisis de continuidad, es decir, qué hay en la cavidad torácica, valorar la columna, las costillas, el esternón, los brazos, el tejido celular subcutáneo, ver también los semidiafragmas, ver la silueta del mediastino, ver la pleura, etc. Y obviamente ver los campos pulmonares, ¿no? Luego vamos a ver el abdomen, la pared torácica, la pleura, etc. La secuencia en realidad no es esta que sea de memoria, ¿no? En la vida voy a poner porque cada uno puede comenzar de arriba a abajo, de abajo a arriba, de derecha a izquierda y entenderse, ¿no? No hay una secuencia, pero más o menos hay que valorar todo y hay que tener un orden siempre en lo que vemos, ¿no? Ya cuando tengan experticia van a poder agarrar una placa y en cuestión de segundos identificar la lesión, ¿no? Pero mientras estén en una etapa de aprendizaje tienen que tratar de ver la mayor cantidad de placas normales y también ver algunas patológicas y ahí su visión, su corteza cerebral, el campo occipital, la rapidez de sus ojos van a poder a través de sus nervios ópticos y de los músculos oculares van a poder identificar muy rápidamente dónde está la diferencia, ¿no? Es como que jugaran todos los días esas figuritas, encuentran las 7 diferencias, ¿no? Entonces van viendo, y si practicas te vuelves bien rápido, ¿no? Y así, ¿no? Como un rutileta, te vas cogiendo el ritmo, como cualquier cosa en la vida en realidad. O sea, uno no sabe absolutamente nada de un tema, ¿no? De repente nunca han manejado un carro.
De pronto su papá, su flaco, su flaca, qué sé yo, alguien les enseña, les dice, ya vas a aprender a manejar carro, la primera vez les va a dar mucho miedo, va a ser bien complicado. Después van a ir agarrándole ritmo, ya van a llegar a un punto que ya van a querer hacer piques ilegales. O sea, todo es un proceso, ¿no? Todo se puede aprender poco a poco, poco a poco. ¿Ya? Entonces, en el abdomen vamos a encontrar algunas características. Mire, más o menos en este texto del que saqué, recomendaba iniciar desde este punto y ver así, ida y vuelta para que no se te vaya ningún detalle. ¿Ya? Acá vamos a encontrar esta burbuja de aire gástrica, ¿no? Quiere decir que ahí está el estómago. A veces en nuestra población, sobre todo, que el poblador andino tiene dólico, megacolon, se puede ver bastante el colon, ¿no? Con un aspecto gaseoso que se ve acá bastante ensanchado, una elevación diafragmática, sin llegar a ser hernia, ¿no? Pero a veces llama la atención cuando vienes de un aprendizaje de la costa, por ejemplo, como el gran caso de los que hemos hecho la especialidad en Lima, y nos llama la atención. Pero acá es bastante normal sin llegar a ser hernia, ¿no? Y bueno, recuerden en las señoritas, en las damas, las siluetas mamarias que a veces hacen un refuerzo en esta zona, ¿no? Hacen un refuerzo en esta zona, donde vamos a ver un poquito más radiopaca, ¿no? Más blanquita. Y va a parecer que hay algún tipo de lesión, pero recuerden que es su silueta mamar. Ya vemos también las costillas, desde pasada podemos evaluar y decirle al paciente si ha tenido una fractura, ¿no? A mí, sin ser cirujano de tórax, muchas veces me han hecho interconsultas tanto en el hospital como en la parte privada. Doctor, no sé qué tiene el paciente, tiene alguna lesión pulmonar. Le vemos, tiene una fractura, ¿se cayó? Sí, me caí en la mañana. ¿Y por qué no dijo nada? No, porque pensé que era una tos, ¿no? Era una bronquitis, ¿no? Pero era una fractura costal, ¿no? O sea, por eso es importante. Entonces, yo no soy cirujano, pero tengo que saber diferenciar una fractura para poder dar mi diagnóstico y saber llamar al especialista. Yo no voy a decir, pucha, no sé qué será, mejor llamen a otro médico, ¿no? O sea, no, tienes que dar alguna respuesta de acuerdo a tu campo, ¿no? Ahora ustedes van a ser médicos generales, así que tienen que saber de todo un poquito. Ya luego ver las paredes torácicas, la pared torácica, perdón, y hacer una secuencia de evaluación también visual. Sí puede ser en zigzag, ver de derecha a izquierda, hacer una comparación de un lado con el otro y ver qué tiene, ¿no? Ahora recuerden esto, los cilios también. Miren acá quiero hacer énfasis en la costilla que va de esa forma, ¿no? Va así, ¿no? Los cilios es otra cosa que siempre los alumnos dicen, ¿no? ¿Qué ves en esta placa? Incremento de la trama, es lo clásico. O si no, no sé qué tiene acá, doctor, está engrosado el ilio. Como les decía, o les voy a decir, el ilio es como un soporte, ¿no? Como una rama de los pulmones, que tiene bronquios, que tiene linfáticos, que tiene arterias, que tiene nervios, que tiene fascias, que tiene venas, etc. Y tiene completamente todo el derecho de tener esta forma, ¿no? Y eso es completamente normal, ¿no? Es normal. Y a veces llaman, no sé, el hilo engrosado, ¿no? Indican. Y a veces en sus serums así, mandan al paciente 8 horas de viaje. Dicen, no sé, el médico de mi costa me ha dicho que hay algo en mis pulmones, que no sé qué es. Y lo vemos y solamente era un hilo normal, ¿no? Pero ya, pues, me mandaron, pero ver las costillas, en la lateral también. Ya, tráquea, carina, aórtico, la aorta descendente, la silueta cardíaca, que eso lo van a ver un poquito en su radiología. Acá está el corazón y la postura como está, ¿no? Siempre hay que comparar, porque vamos a ver el hígado, el estómago en este lado, y en la parte superior siempre se debe comparar. Ver en ambos lados cómo están los senos costodiafragmáticos, si están liberados o no. Y hacer una comparación global también, ¿no? Incluso podemos pasarnos del tórax al abdomen.
lo que ya les había mostrado. No se olviden que acá están las escápulas. A veces por posición del paciente, esta escápula por ejemplo está más acá y vamos a ver esta zona más blanca, la escápula acá está más salida, digamos. Y puede, o sea, visualmente nos va a llevar a pensar que es una alteración, pero solamente en la escápula que está dentro de los campos pulmonares y en el otro caso no. Solamente porque el paciente no se posicionó adecuadamente. El aire, esta placa no está bien formada. El cuerpo vertebral, el pedículo, el arco costal, son estructuras que se dan. Ya, acá vemos un poco del corazón, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, izquierda, perdón, la arteria pulmonar, el callado de la aorta, ¿no? Igual en este lado vamos a ver los ventrículos, la vena cava superior, inferior, la arteria pulmonar, acá tenemos el callado de la aorta, la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha, ¿no? Así. También podemos ver los mediastinos, el mediastino superior y el inferior, en anterior, medio y posterior. Por ejemplo, este paciente tiene un stent esofágico y por eso se ve esas imágenes con densidad metálica, ¿no? Y acá también tenemos que está muy blanco porque se le ha puesto una sustancia que es el bario, ¿no? Y eso se llama un estudio que es el esófago varitario. El índice cardiotorácico, que bueno, no ya lo ven en cardio, ¿no? Lo que sí hay que ver es esto. Estamos los costofrénico. Esta es la trama vascular que tanto dicen, ¿no? La trama está incremental. La trama vascular se ve solamente cuando se le echa una sustancia de contraste y antes a los pacientes les hacían como que una broncoscopía y le instilaban por ahí el contraste, ¿no? La sustancia de contraste para ver los vasos, ¿no? En general, sí se ven, pero no tan detalladamente como esto, ¿no? Pero lo que se ve blanco son los vasos sanguíneos, no son los bronquios. Pero si ustedes ven así, no es prudente que le digan al paciente, usted tiene una neumonía o una bronquitis, ¿no? Porque son los vasos sanguíneos, ¿no? Y acá obviamente también están los vasos sanguíneos, ¿no? Solamente los vasos sanguíneos que tienen un poquito de calcio y por eso se ven más blancos, ¿no? Y esas raicillas son vasos sanguíneos, ¿no? Son vasos sanguíneos que están así como hasta la tráquea, una arteria, una vena, nervios, todo está entreverado y obviamente el lidio así va a ser, ¿no? Acá vemos la aorta, vemos la columna de aire de la tráquea que está por detrás, ¿no? Entonces, en radiografía no es tan fácil ver si es derecho, superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, sino que hablamos de tercios. El tercio superior que tiene el supraclavicular o apical y el intraclavicular o subclavicular. Después tenemos el tercio medio con la región iliar y la región parailiar, y el tercio inferior con la región basal externa y la región basal interna. Porque es una estructura de 3 dimensiones que se convierte en 2 dimensiones. Acá algunas imágenes de mnemotecnia. Y recuerden más o menos que es así, ¿no? Ahí está línea y la división está hasta acá. Los bronquios. Y más o menos podemos decir que podría ser así, apical, posterior, anterior. Pero no es muy prudente. ¿Por qué? Porque está como que todo superpuesto, ¿no? Miren cómo acá está uno sobre otro. O sea, si la lesión está por acá, podemos estar hablando tranquilamente del lóbulo inferior. Pero la lesión está acá, ¿no? El inferior para mí es esto, no. El lóbulo inferior abarca hasta la parte de acá. ¿Por qué? Porque está así. Imagínense que la lesión está acá, nosotros lo vemos desde acá, ¿no? Nos va a parecer al medio, nos va a parecer que la lesión está por acá, pero en realidad está acá en el lóbulo inferior. Este verde es el lóbulo inferior.
Este es el lóbulo lingular y esta es la imagen superior, ¿no? El lóbulo superior. Igual pasa en el lóbulo izquierdo, en el pulmón izquierdo. Tenemos al verde que es la língula, al azul que es el lóbulo inferior y el amarillo el lóbulo ápico posterior. Y está en esta forma, ¿no? Una lesión que esté acá y la veamos desde acá, nos va a parecer que está en el lóbulo superior, pero en realidad corresponde al lóbulo inferior. Igual, si la lesión esté acá, automáticamente podemos decir ya es inferior. No, no podemos, porque corresponde al lóbulo superior. Y hay un signo que, por ejemplo, es este de la síndrome. Hay muchos signos, ¿no? Lo pueden revisar. Si desean ver, revisen este libro Felson. Si desean, pueden ver un poquito. Que lo vamos a ver en las rotaciones, de repente el glosario Fleischner, donde están algunos signos radiológicos que están bien puntuales, en 2 o 3 líneas, ¿no? ¿Qué es y cómo es? El signo de Felson, por ejemplo, es el signo de la silueta, que la imagen que puede ser de un patrón de condensación se va a superponer y se va a entreverar con la imagen de la silueta cardíaca que está a su lado. En tomografía vamos a ver algunas cosas que, por ejemplo, esta escala de Hounsfield es la escala donde el ojo humano va a diferenciar tonos de grises distintos y, bueno, algunas estructuras como el hueso va a ser blanco, el músculo es más 50, la sustancia blanca. Y miren, el software lo pone en números, pero lo va a traducir a imágenes. Lo va a traducir a imágenes y nos va a dar una imagen reconstruida. La tomografía reconstruye las imágenes. Y podemos ver, por ejemplo, que el aire es menos 1000 y es negro, la grasa es menos 100 y es oscuro, el pulmón es menos 200. Lo correcto para un radiólogo que le pidamos que nos mida unidades, nos podría decir qué densidad le parece en tal zona o no, ¿no? A veces simplemente nos ponen imagen característica de derrame pleural, ¿no? Pero no, pues no nos dice si la densidad es grasa, si la densidad es sangre, si la densidad es, por ejemplo, líquida, etcétera, ¿no? Purulenta, cualquier otra. Y acá podemos ver algunas de las estructuras. El hueso, que es la más alta densidad de unidades Hounsfield, los intestinos bajos, ¿no? 20 a 40 el riñón, el páncreas 20 a 40, el vaso, etc. Y así. Muy bien, tenemos la densidad mama, por ejemplo, que es de menos 20 a menos 60, la grasa de menos 20 a menos 80, y los pulmones, como están llenos de aire, de menos 100 a menos 800. Y algunos patrones que vamos a ver en la tomografía, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, el patrón septal, donde hay un engrosamiento de los septos, ¿no? Los septos van a estar engrosados y eso no se debe ver. Se dice que en la parte posterior por lo menos debe haber 1 centímetro que esté libre de algún tipo de vasculatura, así como este, negrito. Si ya choca es que los septos están engrosados y debemos hacer un seguimiento visual hasta dónde va el septo engrosado. Ya, este es un clásico que siempre dicen, el panal de abejas, ¿no? El panal de abejas se ve así, como un panal realmente, ¿no? Retitos, con zonas septales. Y es muy típico de la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Idiopática, no de cualquier fibrosis pulmonar, sino de la fibrosis pulmonar idiopática. Donde también vamos a ver el patrón reticular bilateral. ¿No? Ahí vemos un poco de patrón reticular. Este patrón nodular. Donde vamos a ver, por ejemplo, en un patrón mínimo, el vidrio deslustrado, que antes del 2020 estos eran muy típicos solamente de un tipo de TIP, ¿no? Un tipo de TIP, de un patrón NINE, por ejemplo. El patrón NINE era la anemia intersticial no específica. Y también se podía ver en algunos otros patrones, ¿no? Como el de bronquiolitis obliterante, como el de bronquiolitis con obliteración,
o en el patrón no, ¿no? Pero esos son, por ejemplo, esos conceptos que les digo ya son para neumólogos, ¿no? No es para un médico general. Y solo los veíamos en esos patrones específicos. Pero después esta imagen seguro la han visto en alguna patología. En COVID, ¿no? El patrón de vidrio registrado. En COVID, en paciente que no se ha vacunado, o aún teniendo sus 4 vacunas, como es la situación de ahora, es muy, muy mínima, ¿no? Pero bueno, si es que tiene comorbilidades como diabetes, hipertensión, algún tipo de neoplasia maligna, podría aún desarrollar, o algún tipo de inmunosupresión, podría desarrollar esos patrones, que ya es muy poco visto, pero en la etapa pre-vacuna sí era bastante frecuente en nuestro medio también, ¿no? Acá tenemos el patrón reticular, acá tenemos el patrón reticular, ¿no? Este otro patrón, por ejemplo, lo vamos a ver en neumonitis linfoidea, ¿no? En la neumonía intersticial linfocítica, que es muy típico de pacientes con VIH, se ven esas lesiones, imágenes quísticas aéreas. En el pulmón el quiste no tiene agua como es en el abdomen, sino en el pulmón las imágenes quísticas son aéreas, son llenas de aire. Bueno, disculpen que esté fijé el cambio de color, ¿no? Pero bueno, lo voy a pasar sin fondo. ¿Dónde vamos a encontrar el patrón con su condensación o consolidativo? Es aquel que va a tener el broncograma aéreo, ¿no? Y eso es en una neumonía. Por ejemplo, acá vamos a ver un patrón alveolar y un broncograma aéreo. El broncograma aéreo es el dibujo del bronquio que se forma porque hay una zona tanto arriba como abajo contigua que está llena de material purulento, ¿no? Material de la neumonía o flema, ¿no? Está infectado y deja ver el bronquio, que usualmente no se ve así negrito, ¿no? Pero en el broncograma es bien marcado, ¿no? A veces se puede ver en radiografía, sí, también se puede ver, ¿no? Y como en este caso, acá vemos una neumonía lobar, ¿no? Y acá también se aprecia la neumonía. Acá hay una necrosis, ¿ya? Una necrosis que se ve en un patrón de condensación, que por ejemplo puede ser una neumonía por Klebsiella, por estafilococo aureus. Acá vemos un poco de un patrón en parche, un patrón también algodonoso, con un halo alrededor, que a veces se puede presentar en algunas infecciones micóticas, neoplásicas, las cavitarias, ¿no? Por ejemplo, una neumonía puede dar cavitación, una tuberculosis puede dar cavitación, una nocardiosis puede dar cavitación, y un carcinoma, sobre todo el carcinoma epidermoide, puede dar cavitación. Es decir, que una cavidad no es sinónimo de tuberculosis. Doctor, acá tiene cavidad de TBC, que se vaya a su piso, lo hospitaliza. No. Y sus becas negativo. Y ha bajado de peso, sí, bastante ha bajado durante los últimos 3 meses o 4 meses. ¿Qué edad tiene? Tiene 85 años. Ah, ya. Le daremos tratamiento de TBC de 1 año o 6 meses, ¿no? Le damos tratamiento de TBC 6 meses y el paciente termina muriendo porque no era una tuberculosis, era un cáncer. Y como todos dijeron que era TBC y le iniciaron tratamiento de TBC porque nunca hicieron interconsulta de neumología, se murió el paciente, ¿no? Pero si ese paciente fuera tu papá, tu abuelo, ¿sería bonito? No creo, ¿no? Entonces, a tener en consideración de estos diagnósticos diferenciales, ¿no? Y hay más, ¿no? O sea, siempre, como les digo, siempre duden de lo que ven o lo que al otro le parece, ¿no? Nadie puede cerrarse y decir, no, es una TV, estoy cantado acá, ya no hay forma de que... No, pues para demostrar tienes que tener una vaciloscopía positiva. Para demostrar que es un cáncer tienes que tener una biopsia, ¿no? Todo tienes que demostrar. Para demostrar que es una nocardiosis tienes que tener un cultivo micótico, ¿no? Todo se debe demostrar. O sea, nunca hagan caso de lo que el otro les dijo, ni siquiera lo que yo les digo, ¿no? O sea, porque yo me puedo equivocar. No hagan caso de lo que alguien les diga, lo que vieron por ahí en una red social, en un TikTok. Ay, así debe ser. No, o sea, verifiquen y recontra verifiquen y vuelvan a verificar, porque si no se pueden llevar ingratas sorpresas de lo que creen o lo toman como una verdad, ¿no? Entonces, tengan muy en consideración eso.
Entonces, bueno, acá vamos a ver, por ejemplo, una cavitación, una supuración, donde vamos a ver una masa que se está cavitando, ¿no? Una imagen mediastinal, ¿no? Y como les digo, puede haber en cáncer, puede haber en tuberculosis, puede haber en un hongo, ¿no? Como el micetoma, ¿no? Y todas son cavidades, ¿no? No hay experticia, una metástasis también. Podríamos llevar a un paciente a que pierda el tiempo pensando en una cosa que no es, porque no, acá está lleno de TV. Y no es así, pues, no es así. No es así. Ya, la TDC postprimaria lo vamos a ver en la próxima clase. No, en la tercera, cuarta. También nos da esas lesiones de tipo cavidad. También podemos ver algún tipo de lesiones destructivas, ¿no? Cavitarias en una persona que ha sido sometida a radiación, ¿no? O una radioterapia, porque esa imagen va a perder vitalidad y va a quedar finalmente formando una imagen quística aérea con una pared engrosada y un halo, ¿no? Y nos va a confundir con otra lesión. Por eso hay que hacer siempre una buena historia. Señora, ¿usted tuvo cáncer? No, nunca tuvo. ¿Y le han hecho radiación? Ah, sí, cuando estuve en el INES me hicieron radioterapia. Ah, no, bueno. A veces el paciente no te dice claramente las cosas, pero si vas preguntando y preguntando, sí te pueden decir. A veces con el paciente al menos hay que ser reiterativo de una u otra manera, porque a veces no te dicen lo que tiene. ¿Tiene alguna enfermedad? No, no tengo nada. Ah, ya, perfecto. ¿Qué pastillas tomo? Ah, sí, te sacan un listado de 20 pastillas. Tomo atorvastatina, carvedilol, esomeprazol, etc. Pero él no tiene enfermedad, no tiene antecedentes, porque no entiende de repente qué es el antecedente. No, y eso ocurre. ¿Ya? Entonces, COVID-19, las imágenes que han sido ilustrado, que bueno, había un patrón de COVID-19. Bueno, está en el sílabo todavía como COVID-19. Es importante que lo sepan históricamente porque antes, hasta el 2019, solo hacíamos la clase de influenza, por ejemplo. Pero la influenza tampoco la ven mucho, ¿no? Pero es histórico, ¿no? O sea, la influenza mortal, ¿no? La influenza que sí te puede matar, ¿no? Que hubo, ¿no? En la pandemia de H1N1 y otras pandemias, ¿no? Y por eso hemos metido esta muestra, porque así lo hemos vivido, ¿no? Todos hemos tenido tal vez COVID todos, ¿no? No sé, creo que sí, ¿no? Alguien, de repente, ¿no? Acá, tal vez en esta clase de 61 o 2 no teníamos COVID, pero no creo que la mayoría no lo tengan. Y sus familiares también. Ya, y en COVID, bueno, eso lo van a exponer ya el que exponga. Las fases, si quieren revisen, les voy a dar las diapositivas. ¿No? Corrat, pero esto ya quiero que lo haga el grupo que exponga, ¿sí? Corrat 1, 2, 3 y ya. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Tenía una pregunta, dijo de, me voy a escuchar que dijo que los quistes pulmonares estaban llenos de aire. No, existen imágenes quísticas aéreas, pero existen también imágenes como por ejemplo en un quiste gatídico, en un acceso que sí va a estar lleno de líquido, en un motor, en un